Hola a todos, bienvenidos a su canal Finanzas Dummies. En este video aprenderemos más sobre la hipoteca inversa, también conocida como hipoteca reversible o pensión hipotecaria. Recuerden que esta es solo una de muchas modalidades financieras que existen para financiar los gastos de personas adultas mayores. En videos futuros aprenderemos sobre la venta de nueva propiedad, la renta vitalicia inmobiliaria o la venta con alquiler vitalicio. Bienvenidos. Entonces comencemos. Lo primero es, ¿qué es? La hipoteca inversa es una modalidad de préstamo dirigido al adulto mayor. Y en esta la garantía es un inmueble y el pago del crédito lo pueden hacer los herederos con dinero o el banco puede ejecutar el inmueble una vez que la persona prestatario fallezca. ¿Listo? Ya vamos a explicar un poco más a fondo cómo funciona esto. Lo segundo es cómo determinan la cantidad del monto que le van a prestar o a dar a la persona. Entonces eso se determina de acuerdo con la edad y de acuerdo con un avalúo comercial del inmueble. Entonces lo primero que hace el banco es con la ayuda de un perito o un evaluador establecen cuál es el precio comercial del inmueble y sobre ese precio establecen unos porcentajes que van asociados a la edad y que van asociados a las condiciones de cada persona y del mercado y deciden prestarle a la persona un porcentaje sobre ese inmueble. ¿Listo? Lo siguiente es cómo vamos a manejar el tema de pago de impuestos. En esta modalidad todos los impuestos están a cargo del prestatario, es decir, del adulto mayor o de la persona que toma la hipoteca inversa. Lo mismo ocurre con el pago de los servicios públicos. Y el uso de la propiedad también queda en cabeza del prestatario o del adulto mayor. Entonces, esta es una modalidad donde el adulto mayor sigue siendo el dueño de su inmueble mientras esté con vida. Ese inmueble va a estar hipotecado al banco y pues por lo tanto tiene derecho a hacer el uso, o en este modelo pues la persona tiene derecho a hacer el uso del inmueble. ¿Listo? La propiedad en los documentos también va a estar en cabeza del adulto mayor, sigue siendo el propietario también en sus escrituras, pero en la escritura tendrá que constituir una hipoteca en favor del banco que les otorga el crédito o la hipoteca inversa. ¿Listo? Va a haber un tema con el pago de seguros. Entonces resulta que para este tipo de créditos y teniendo en cuenta que las personas son adultos mayores, ya no generan todos los seguros que normalmente se cobran en un crédito hipotecario, y principalmente estoy hablando del seguro de vida. ¿Sí? Entonces, como son personas adultos mayores, las empresas aseguradoras no les dan o no expiden pólizas o seguros de vida, y si las expidieran serían muy costosas. Entonces el banco como una forma de garantizar el dinero que está prestando, pues lo garantiza con la hipoteca sobre el bien inmueble. ¿Listo? Pero el banco sí tiene que tener en cuenta que ese inmueble no sufra daños, ¿sí? No se destruya la garantía, y por lo tanto exige muchas veces el pago de una póliza de seguro contra riesgos, el seguro contra incendios, terremotos, bueno, contra pérdida de patrimonio, contra daños. ¿Listo? Entonces esos seguros que exige el banco, finalmente el pago lo debe asumir el prestatario, o sea el adulto mayor. La exigibilidad. Entonces la exigibilidad es como el momento en el cual el banco pide la devolución del dinero o liquida el saldo de la deuda. Esa garantía o esa exigibilidad solo se puede dar una vez que la persona fallezca, o si lo toman varias personas, una vez que la última de estas personas fallezca. Entonces supongamos que lo toma una pareja de adultos mayores. Cuando muera el último de ellos, en ese momento el banco puede exigir el pago de la deuda a sus herederos, o en caso de no existir herederos o de que no haya quedado establecido, puede vender la propiedad y cruzar cuentas con el saldo de la deuda. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué sucede con los herederos? Entonces, una vez que han fallecido los titulares del crédito, los herederos tienen dos opciones. La primera es pagar la deuda y recuperar el inmueble o levantar
levantar la hipoteca que recae sobre dicho inmueble, ¿sí? Y la segunda alternativa que tienen los herederos es esperar a que el banco haga la liquidación del inmueble, es decir, que el banco vaya al mercado y remate dicho inmueble, lo venda, y producto del precio de la venta, pues el banco va a mirar cuál es el saldo del crédito en ese momento, va a decir, por ejemplo, la familia está debiendo 50 millones y el inmueble se vendió en 80, entonces va a devolverle la diferencia a los herederos, ¿listo? Eso sucede con los herederos en este caso. ¿En qué se pueden ver afectados los herederos? Pues que inicialmente pues iban a recibir el total de un inmueble, pero como el adulto mayor ya ha recibido parte del dinero sobre el inmueble, pues simplemente van a recibir una herencia un poco más pequeña. ¿Listo? ¿Qué requisitos existen? Entonces el gobierno de cada país o las entidades bancarias se encargan de establecer los requisitos y las condiciones para poder acceder a esta modalidad de crédito, pero generalmente lo que se tiene en cuenta es los temas de la edad. Estos son créditos que van dirigidos especialmente a personas de edad avanzada, mayores de 60 años generalmente. Cada gobierno local establece a partir de qué edad se puede acceder a esta modalidad. También pueden establecer que personas con discapacidad puedan acceder a esta modalidad de hipoteca. Obviamente hay que mirar unas condiciones del estado de los inmuebles y también tienen que verificar la solvencia o la capacidad de la persona para que pueda cubrir sus gastos o los gastos asociados a la operación, como los impuestos, como los gastos notariales, como los servicios públicos. Entonces el banco tiene que mirar que la persona tenga capacidad para cubrir todos estos gastos. ¿Listo? Ahora vamos a ver las modalidades existentes. ¿Listo? Entonces hay como 4 grandes modalidades distintas. Hay una que se llama tenencia. Entonces en esta modalidad el adulto mayor va a permanecer en su propiedad. De hecho sigue siendo su propiedad, como ya vimos anteriormente, y va a percibir una mensualidad. Todos los meses va a recibir un pago siempre que esta persona se encuentre con vida. La siguiente modalidad se llama efectivo. En esta modalidad la persona recibe un único monto, un dinero total al momento de celebrar el contrato y ya después no va a recibir ninguna mensualidad. La tercera modalidad es una combinación entre las dos anteriores y la persona decide recibir un pago inicial o un porcentaje al momento de recibir la vivienda y después la otra diferencia la puede recibir en saldos o en cuotas mensuales durante su vida. Hay una cuarta modalidad que se llama de término, ¿sí? Entonces, bueno, hay algo que les debo aclarar. El Estado o el banco determinan la expectativa de vida de las personas, miran qué edad tiene al momento de celebrar el contrato y en estas modalidades el cálculo pues debe cubrir o las mensualidades deben ser recibidas durante esos años de expectativa de vida. ¿Listo? Mientras que en la modalidad de término, la persona es la que acuerda con el banco cuántas mensualidades desea recibir. Ya vamos a ver un ejemplo práctico para que lo podamos entender mejor. Entonces, comencemos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí están 4 columnas, las 4 modalidades para poder comparar. Primero veamos que este ejercicio lo está haciendo una persona que tiene una edad de 70 años. Vamos a suponer que en ese país la expectativa de vida es de 87 años, lo cual indica que a la persona le quedan aún 17 años de vida. ¿Listo? Aquí en la modalidad 4 no colocamos los años de renta, ¿sí? Porque ese es el valor que ellos van a acordar directamente con la persona. Es decir, la persona dice, no, yo no creo que vaya a vivir 17 años, yo prefiero que mi plata me la den en 10 años. Entonces celebra un acuerdo en el cual el ingreso lo va a recibir durante 10 años y esto pues va a determinar o va a afectar el monto del valor que va a recibir. Ahora vamos a ver que la vivienda tiene un precio
de 200 millones de pesos. ¿Listo? Y como la persona, pues estamos hablando de la misma persona y están las mismas condiciones, vamos a suponer que el banco en las 4 modalidades estableció un 30% como el valor de la hipoteca. Entonces, es decir que eso va a permitir que la persona reciba 60 millones. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo opera. En la modalidad 1, esos 60 millones los va a repartir en, vamos a hacer aquí la operación, vamos a coger los 60 millones y los vamos a dividir en 17 años por 12 meses, ¿sí? Esa es la cantidad de cuotas que va a recibir la persona, entonces va a recibir cuotas de 294.117 pesos, es decir que va a recibir, vamos a hacer aquí 17 años por 12 cuotas, va a recibir 204 cuotas, cada una de 294.000 pesos. ¿Listo? En la siguiente modalidad no existen cuotas mensuales, simplemente la persona recibe los 60 millones al momento de realizar la operación. ¿Listo? Y en la tercera modalidad, esta persona, por ejemplo, decide recibir solamente la mitad del dinero, es decir, 30 millones, y los otros 30 millones decide dividirlos en las 204 meses que le hacen falta en teoría o de acuerdo con las estadísticas de vida. Entonces va a recibir 204 cuotas de 147.000 para un total de 30 millones más 30 millones al momento inicial. Pero en la cuarta modalidad esta persona decidió y negoció con el banco recibir una renta durante 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Simplemente toma los 60 millones que ya estableció y los divide entre, vamos a hacer un paréntesis, entre 10 años por 12 cuotas y va a recibir 500.000 pesos. Va a recibir 10 años por 12 cuotas, va a recibir 120 cuotas, cada una de 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces así es como opera a rasgos generales o en rasgos generales la hipoteca inversa. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio donde mostramos más detalladamente cómo funciona esta figura, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de que todas las cuotas son del mismo valor, pero el gobierno puede establecer que estas cuotas tengan un ajuste anual o mensual asociado al índice de precios al consumidor o a la inflación, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona que hoy en día recibe 294.000, dentro de 17 años va a recibir los mismos 294.000, pero resulta que ese dinero ya no le va a alcanzar para cubrir sus gastos. Entonces es importante tener en cuenta cómo funciona este modelo, ¿listo? Y adicionalmente vamos a hacer un modelo en el cual vemos cómo crece el saldo, porque esto no es un subsidio, sino esto realmente es un préstamo que le van desembolsando en pequeñas cuotas a las personas y que después de 17 años puede generar un gran acumulado. Entonces ese acumulado, cómo se paga y qué tanto crece. Entonces yo los espero que se suscriban a nuestro canal, los quiero ver compartiendo esta información en sus redes sociales, enviándolo por todos los medios, WhatsApp, Facebook, YouTube, bueno, por donde puedan, para que más personas aprendan cómo funcionan las finanzas. Nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias a todos.